Welcome to Weaving Paths. Bem-vindos a Tecendo Caminhos. Bienvenido a Tejiendo Caminos. El podcast de la red Chamonix EULAS. El podcast que discute las relaciones birregionales entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Es un gusto una vez más poder contar con su audiencia en el podcast de la red Chamonix EULAS Tejiendo Caminos. Hoy estamos reunidos a distancia en una videollamada con Marisa Hernández. Marisa es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, diplomada en Ciencias Sociales con mención en Género y Políticas Públicas, y también es aspirante a Magíster en Género, Sociedad y Políticas del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de Flaxo Argentina. Marisa también integra el equipo tutorial docente del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de Flaxo Argentina. Marisa hoy está invitada como miembro del Observatorio sobre Backlash contra el Género en América Latina y el Caribe, también una iniciativa de Flaxo Argentina. El observatorio es una iniciativa institucional que se propone visibilizar y analizar las crecientes acciones y movimientos de backlash que buscan socavar los avances en materia de género y derechos humanos en América Latina y el Caribe. Marisa ya nos va a contar un poco más sobre en qué consiste el trabajo del observatorio. Bueno, buenas tardes para mí, buen día para vos, Marisa, que estás en Buenos Aires. Primero de todo, un gusto que estés acá y que nos puedas hablar un poco sobre lo que es la iniciativa del Observatorio del Backlash. Y me gustaría entonces primero, si te parece, si podrías primero de todo presentarte y presentar un poco lo que es el Observatorio del Backlash. Bien, bueno, en principio muy agradecida y agradecidos aquí desde el PRIGEP, desde la Flaxo Argentina y desde este mecanismo que estamos comenzando a diseñar y que será próximamente lanzado, el Observatorio de Backlash contra el Género en América Latina y el Caribe, por la oportunidad para compartir, comentarles en qué estamos trabajando y que luego esto se difunda en los canales a través del podcast y demás. Mi nombre es Marisa Hernández, yo integro el área de Género, Sociedad y Políticas de la Flaxo Argentina, que coordina Gloria Bonder, donde se aloja este observatorio y donde se aloja un programa pionero en la región, el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas, el PRIGEB, que tiene ya más de 20 años, desde donde la Flaxo Argentina mantiene un compromiso permanente, podríamos decir, con las actividades de docencia, investigación, producción de información sobre género y políticas públicas fundamentalmente, y entre ellas, claro está, las referidas a la violencia contra el género o la violencia por motivos de género, teniendo por supuesto presente que la igualdad de género es un componente fundamental de las democracias modernas en nuestra región. Así que es a través de este programa que ponemos en marcha este observatorio sobre backlash en América Latina y el Caribe en momentos cruciales de avanzada ultraconservadora a nivel mundial, que amenaza justamente contra los sistemas democráticos modernos. Así que en este sentido confiamos muchísimo en esta alianza de visibilización e intercambio que podemos generar a partir del soporte de este podcast. Muchísimas gracias.
No, a vos por atendernos. Y ya adentrando en los temas de nuestra conversación de hoy, me gustaría saber primero de todo qué les inspiró crear el Observatorio del Backlash y sobre todo cuán importante es una iniciativa como el Observatorio para Latinoamérica, sobre todo teniendo en cuenta que Latinoamérica es una región con alarmantes índices de violencia de género. Sí, bueno, como comentaba Magdalena anteriormente, esta es una propuesta que nos acerca a ella, Magdalena Provís, como egresada de la maestría en género y políticas públicas, o sea, como parte de esta comunidad de PRIGEB a nivel regional. eh, Nosotros la recibimos con mucho entusiasmo y viendo la oportunidad y la necesidad de este momento en nuestra región eh, para consolidar un mecanismo de estas características, ¿no? Y además tomando en cuenta que nuestro programa es regional, nuestro emplazamiento es regional, y entonces contamos con esta red sinérgica de graduados, de estudiantes de nuestros programas, que están comprometidos, por supuesto, con la causa de la igualdad entre los géneros, eh, con la defensa de los derechos y las conquistas de los derechos de mujeres y diversidades sexogenéricas que desde un año a esta parte se vienen dando sostenidamente, ¿no? Entonces, en ese, en esa avanzada modernizadora, podríamos decir, de los derechos, de la agenda de derechos, bueno, se revierte o se nos presenta esta contraavanzada neoconservadora tan fuerte, con lo cual consideramos que en este momento es insoslayable unir fuerzas, unir fuerzas continentales también, ¿no? No solo regionales, sino interregionales, para poder defender estos derechos, estos consensos que nos parecían sólidos, que tenían cierta solidez, pero que evidentemente tenemos que seguir sosteniendo con fuerzas, con estrategias de innovación interregionales, como decía. Así que volver a agradecer esta oportunidad de esta conversación. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Marisa. Y quería, la verdad, continuar en la misma línea de razonamiento, porque ustedes documentan en general retrocesos como los discursos anti las temáticas de género, el populismo y cómo todo eso está vinculado en el espacio público y cívico. Y aunque el observatorio se enfoque más en América Latina y el Caribe, ¿cómo observan estas dinámicas globalmente? Sobre todo, ¿cómo han visto ese escenario en Europa donde el populismo de extrema derecha ha crecido progresivamente, al menos desde la década pasada? Sí, sí, este observatorio, como bien dices, se centra en América Latina y el Caribe, pero es consciente de la existencia de una ola de extrema derecha, como veníamos diciendo, que a lo largo de los últimos 10 o 15 años quizá fue tejiendo, ampliando, consolidando vínculos entre actores y grupos situados en diferentes países, a la manera de una red no precisamente virtuosa, logrando en algunos casos llegar a los poderes gubernamentales, ¿no? A los espacios parlamentarios, a los espacios ejecutivos de gobierno, lo cual se torna aún más complejo este asunto, ¿no? Porque las asimetrías de poder desde las agencias gubernamentales y en la sociedad civil, cuando los estados deben ser los garantes de este cuerpo de derechos humanos conquistados y de estos consensos, como decíamos, alcanzados desde mitad del siglo pasado hasta acá,
bueno, se torna una lucha muy, muy, muy desigual, ¿no? Se trata de un fenómeno muy, muy, muy preocupante donde se culpabiliza el pensamiento y a estas políticas calificadas como peyorativamente, como la agenda woke, digamos, que promueven la igualdad de género. ¿Y por qué sucede esto? ¿No? Nosotras estamos en un momento de diseño, de repensar. Es muy vertiginoso este campo y esta esfera de discusión y de reflexión crítica, porque en tiempo real vemos caer normativas, institucionalidades de género. En Argentina estamos atravesando un momento, como sabrás, crucial, donde todos los días el boletín oficial, el órgano, digamos, que difunde las normativas, todos los días nos vamos enterando de institucionalidades de defensa de las personas con discapacidad, de las personas del colectivo de la diversidad sexual, van cayendo. Entonces, es muy difícil, es muy difícil establecer agendas integrales de lucha cuando los frentes de batalla son tantos. Así que bueno, en el mundo, en Latinoamérica, esto está ocurriendo y creo que las referentas, las personas que ocupan los lugares de referencia de defensa de estos derechos, las organizaciones de cooperación internacional, las agencias de cooperación internacional y los estados que todavía se inscriban en perfiles, en emplazamientos progresistas. Creo que ahí debemos armar una alianza global y de alerta global permanente, que nos permita monitorear, que nos permita alertar, que nos permita visibilizar, reclamar, demandar a través de los canales que aún sigan vigentes para defender derechos humanos básicos, y que, reitero, pensábamos que estaban consolidados, ¿no? Así que bueno, en esa estamos. Bien, 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 muy bien. Y en términos de políticas públicas nacionales o hasta mismo regionales para combatir la violencia de género en ese escenario, ¿consideran que hay lecciones que podemos intercambiar capaz entre las dos regiones, o sea, América Latina y el Caribe y Europa? ¿Y cuáles? Sí, sí. Desde ya, bueno, se me ocurren rápidamente dos ejemplos: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida por todos nosotros como Convención de Belém do Pará, que fue fundamental en nuestra región, que posibilitó la apertura de un cambio paradigmático, ¿no? De entender la violencia, las violencias, no ya puertas adentro de lo doméstico, de los hogares, sino entender la violencia contra el género o por motivos de género como un asunto público, como un asunto estructural, donde los estados y las organizaciones de la sociedad civil tenían que tomar cartas en el asunto y dejar de denominar los femicidios o las violencias como asuntos del orden de lo privado, del orden de lo pasional, ¿no? Como que ahora nos parecen eh, denominaciones absolutamente anacrónicas, pero vemos cómo ese paradigma que empezábamos a traccionar hacia un sentido bien progresista y bien crítico, vuelve otra vez eh,
vuelve otra vez hacia atrás. Así que bueno, tenemos esta convención que es del 1994 ya. Luego las legislaciones nacionales, en el caso de Argentina, la ley 26485, eh, que abreva en esta convención. Y bueno, marcos jurídicos en Europa como la Convención de Estambul, que también de algún modo se sinergiza o se contagia de este marco americano como Belén do Pará. Me parece que ahí hubo un estadio, una etapa de, de articulación global, de lindo contagio global que nos permitió ir replicando, ir eso, ¿no? Propiciando como estas sinergias a nivel estados regionales y también interregionales. Bueno, también recordar que en el caso de España, un país de Europa que por razones históricas tiene una cercanía cultural con muchos países de nuestra región, también ahí se produjeron articulaciones bien interesantes a nivel Estado y también a nivel local, ¿no? Con los gobiernos locales, de réplicas de experiencias en relación con la promoción de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y este trabajo que nunca se termina de la erradicación de las violencias, de los cambios paradigmáticos, de los cambios estructurales que necesitamos consolidar. Y como estuvimos hablando sobre todo, cómo esa agenda puede ser explorada a nivel interregional, me llama la atención justo que todos los países latinoamericanos y los europeos apoyaron en la ONU la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la conocida Agenda 2030. Y entre ellos está ahí expresamente el Objetivo 5, que habla de igualdad de género. Entonces, teniendo en cuenta que al menos en papel, la igualdad de género es un objetivo común para ambas regiones. ¿Vos pensás que hay espacio para la cooperación interregional, ahora más a nivel gubernamental, o sea, pensando ahí a nivel, o sea, más estatal? Sí, sin duda que hubo y que hay, aunque cada vez más complejizado, espacio para esta concertación de estrategias de la cooperación gubernamental interregional en torno de las metas del ODS número 5, ¿no? Yo podría decirte que hace 3 o 4 años la Agenda 2030 era un tópico y un espacio de trabajo en interministerial. Estoy hablando por Argentina ahora en este momento y creo que en algunos países esto se replicaba, donde había, bueno, mesas interministeriales de las distintas carteras de gobierno trabajando sinérgicamente, concertadamente para el cumplimiento de estas metas, ¿no? Que tiene que ver con un modelo de desarrollo que se viene implementando desde hace décadas y que, bueno, busca potenciar a los actores implicados. Nosotras desde la Flaxo Argentina entendemos la cooperación desde un lugar estratégico, donde los países que conocemos como desarrollados, ¿no? Esto habría que abrir muchísimos paréntesis para poder conversar un poco críticamente sobre los modelos de desarrollo, pero bueno, en síntesis podríamos decir que entendemos la cooperación eh, como, como un espacio de articulación donde los países que llamamos desarrollados no solo se constituyen en proveedores de recursos, sino que también se constituyen o deben constituirse en receptores de experiencias, de saberes, de todas las experiencias latinoamericanas que sería muy largo ahora abrir ese capítulo.
pero bueno, esto que se empezaba a dar de una forma un poco más crítica, más reflexiva, de un tiempito a esta parte se viene obturando bastante evidentemente, ¿no? Eh, y recordaba hace poco escuchando a un sociólogo reconocido boliviano, Salvador Romero Vallivian. Él hablaba de la era Trump, ¿no? Y de cómo ya las agendas de cooperación, por lo menos a nivel continental, están cambiando vertiginosamente ya para Estados Unidos o para este actor gubernamental, no podemos decir para Estados Unidos, pero para este actor gubernamental tan decisivo que es el gobierno en esta era Trump, la agenda de los derechos humanos ya no es prioritaria, ¿no? Y esto ha cambiado fuertemente, impacta fuertemente en las agendas de derechos humanos y en las agendas de la cooperación internacional. Leíamos también hace poco el cierre o el desmantelamiento, creo que el desmantelamiento en principio de su agencia de cooperación para el desarrollo fundamental, ¿no? Entonces, eso se hace muy difícil, pero también confiamos en los equipos técnico-políticos de estas agencias, en toda esa capacidad instalada de años de sinergias y de articulaciones, así que también confiamos en esas estrategias de sostenimiento más, no tan desde la cúpula, pero sí desde esos espacios más intermedios que, que entendemos que vamos a seguir resistiendo, básicamente. Bien, y pensando ya en estos espacios, como dijiste vos, intermediarios, ¿te parece que hay capaz más espacio para la cooperación interregional en términos de agenda de igualdad de género a nivel de la sociedad civil? ¿Y vos pensás que podría el observatorio mismo contribuir a abrir nuevas conversaciones o construir mismo alianzas entre actores con actores europeos? Y por último, podría convertirse el observatorio en un espacio compartido por redes feministas y democráticas de ambas regiones. Y esta, Víctor, es la apuesta fundamental, digamos. Esta es la proyección del observatorio que nosotros soñamos, ¿no? En construir estas nuevas redes y en fortalecer las existentes, que son muchas, que son las que nos trajeron hasta acá, las redes del movimiento transfeminista internacional, ¿no? Y de derechos humanos. Así que sí, esa es la apuesta fundamental. Si bien, como decíamos, este mecanismo releva y sistematiza acciones de retrocesos en materia de igualdad de géneros en América Latina y el Caribe, es imprescindible nutrirnos de las experiencias similares en Europa, eh, articularnos con todas las herramientas existentes que puedan colaborar, decíamos, en una suerte de sistema de alerta global, ¿no? Sobre esta embestida conservadora tan fuerte, tan arrolladora de ultraderechas en el mundo, ¿no? No va a haber otro modo de custodiar lo conquistado en las últimas décadas, de luchas por los derechos de las mujeres, los derechos civiles, sociales, eh, culturales, económicos. No va a haber otra manera que potenciarnos a nivel global y ahora sí de la mano de las tecnologías de la comunicación y de la inteligencia artificial, de todo lo que nos ofrece este momento histórico puesto al servicio de esta potenciación de las redes, ¿no? De la comunicación. Siempre estamos ahí pensando eh, si lo digital, bueno, estamos charlando de este modo
estamos propiciando esta conversación. La pandemia nos dejó este aprendizaje también a la fuerza. Creo que es bien importante tomar estas herramientas y hacerlas, tornarlas más virtuosas, porque también son las herramientas que están usando estos sectores, ¿no? Antiderechos, ultraconservadores. Así que también es importante poder usarlas en este sentido, ¿no? Para la visibilización de los retrocesos que están siendo abrumadores. Entonces, también salir de esta instancia de shock en la que estamos algunos países de la región de Latinoamérica, teñidos por este clima que viene desde el norte global, y poder salir de este shock para reconfigurar las estrategias de lucha y de resistencia. El observatorio es eso, es otra estrategia de lucha, es otra de tantas. Nosotras apostamos muchísimo a la red de puntos focales que tiene este observatorio, que son estas estudiantes avanzadas y egresadas de nuestro programa regional de formación en género, que es esta comunidad crítica reflexiva que está en alerta en toda la región y que está mirando qué está pasando en sus estados, viendo cómo desmantelan sus institucionalidades de género, cómo cae el ministerio en Panamá, en Ecuador, bueno, en Argentina, cómo se desjerarquizan otras institucionalidades que bajan de carteras ministeriales a secretarías o subsecretarías. Así que sí, es la gran apuesta del observatorio tejer esta gran red de alerta global. No, muy interesante, Marisa. Y sabiendo que el observatorio se propone a ese rol, justo, ¿cómo la gente puede seguir conectada con su trabajo, con el trabajo del observatorio? ¿Dónde las personas pueden informarse más, involucrarse o compartir hasta los hallazgos del observatorio con sus propias comunidades? Bueno, podremos dejar por escrito el sitio, pero es observa-backlash.prigep.org. Backlash es el término que en estos momentos hemos consensuado para definir esta cuestión de los retrocesos, pero también abiertas y abiertos a la progresión de esta denominación, ¿no? Para también tener en español y en las lenguas de todos y todas las interpretaciones y las traducciones correctas. Por ahora, observa backlash.prigep.org, donde encontrarán también el contacto, el mail para comunicarse, para constituirse en esta red que decíamos de personas alertas, ni un paso más, ni un paso atrás de los derechos conquistados. Bueno, muchísimas gracias entonces, Marisa, por la entrevista, por la disponibilidad. Y bueno, ¿alguna consideración final capaz? No, volver a agradecerles, Víctor, por este espacio y que sigamos conectadas. Me parece eso, que mantengamos el lazo. Muchas gracias por escucharnos. Escuchen todos nuestros episodios en SoundCloud, Spotify y YouTube. Nuestros episodios están disponibles en español, inglés y portugués. Síguenos también online. Estamos en X, Blue Sky, LinkedIn e Instagram. Visiten eulas.network para saber más. Muchas gracias. Obrigado. Thank you.